Bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Los saluda Carlos Mario Morales. Para la presentación del curso nos referiremos a 4 asuntos así. Primero, reflexionaremos sobre la relación entre los proyectos y el desarrollo económico. En la segunda parte, contestaremos la pregunta de por qué estudiar los proyectos. En el tercer apartado nos referiremos a los propósitos del curso y finalmente en la cuarta parte relacionaremos sus contenidos. Los proyectos de inversión son parte fundamental del desarrollo económico de las naciones, las regiones y las empresas, ya que ellos contribuyen decididamente a incrementar la productividad, competitividad y crecimiento, es decir, aportan a la creación de valor. Desde la teoría económica es posible demostrar que el desarrollo guarda una relación directa tanto con los niveles de inversión como con la calidad de estas. Mayores y mejores niveles de inversión reportan mayores índices de crecimiento. Lo anterior es válido tanto para la economía en su conjunto como para la situación particular de una empresa o un conjunto de ellas. Lo anterior y el contexto de la economía globalizada, caracterizada por la competencia en precios, variedad y calidad de los productos, exigen de los países y de los empresarios un uso más racional y eficiente de los recursos con el fin de obtener una verdadera ventaja competitiva. De esta forma, se hace necesario evaluar y ponderar de manera cuidadosa las iniciativas en las cuales se van a comprometer los recursos de inversión. Evaluar la viabilidad de invertir en una determinada iniciativa empresarial exige pues un análisis integral de los antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas o desventajas de comprometer recursos para desarrollar la iniciativa de negocios. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué estudiar los proyectos de inversión parece ser obvia. Es claro que la sociedad y las empresas requieren que los profesionales, especialmente los del área administrativa, sean competentes para realizar estudios de viabilidad de iniciativas de inversión. Es decir, que tengan el conocimiento y sean capaces de aplicar las técnicas que les permitan de manera inteligente identificar los proyectos y seleccionar aquellos que garanticen mayor crecimiento económico y bienestar para la comunidad, que sean capaces de ofrecer al tomador de decisiones un panorama claro y confiable sobre la mejor manera de destinar los recursos disponibles para obtener los mayores beneficios. El propósito del curso es que los estudiantes comprendan y aprendan a utilizar la técnica de identificación, formulación y evaluación de proyectos, que se suele enmarcar en un concepto más amplio de planeación, el cual orienta la utilización adecuada de los recursos escasos, buscando siempre objetivos de crecimiento económico y social. En resumen, los estudiantes aprenderán a formular los proyectos, es decir, verificar los efectos comerciales, técnicos, organizacionales, legales, ambientales, financieros y económicos de asignar recursos hacia el logro de un objetivo. Además, a gestionar la información sobre la rentabilidad financiera, económica y social e idear las estrategias que permitan programar las inversiones en función de dichas rentabilidades. El curso se presenta en 6 módulos, los cuales pueden ser estudiados independientemente, pero deben ser vistos de forma integral, ya que la técnica exige cubrir con mayor o menor grado de detalle, dependiendo de cada caso particular, cada uno de los estudios que se proponen en las unidades. Los módulos son el escenario de los proyectos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y legal, el estudio financiero y la evaluación del proyecto. En la primera unidad de escenario de los proyectos
Se analizan distintas definiciones del proyecto, se estudia el ciclo de desarrollo de ellos, se determina el alcance de la fase de preinversión y la técnica de formulación y evaluación de proyectos. Además, se relacionan los proyectos con los planes de desarrollo. Igualmente, se revisa el origen de los proyectos y la generación de ideas de negocio. Finalmente, se define un procedimiento para realizar la primera etapa de la fase de preinversión, es decir, la identificación del proyecto, la cual es la base para definir el alcance y necesidades a cubrir en los estudios de la etapa de formulación. En la unidad Estudio del Mercado se hace una contextualización de dicho estudio, se justifica, se definen los objetivos y se muestra en forma general el proceso del estudio de mercado. Se analizan cada uno de los mercados a ser tenidos en cuenta revisando las diferentes variables que deben ser estudiadas. Finalmente se revisa el proceso para realizar el análisis de los mercados. En particular, se analizan las variables, las fuentes de información, los medios de recolección, la presentación, las técnicas de proyección y los resultados que se espera obtener en dicho estudio. Finalmente se indica la forma de presentar el informe del estudio de mercado. En el estudio técnico se revisan los conceptos básicos, se definen los criterios para la selección de la tecnología con base en el proceso de producción, se definen los factores que deben ser considerados en la definición de la capacidad de producción del proyecto y finalmente se revisan los criterios para la selección de la localización. Se estudia el método de la matriz de decisión para la determinación de la localización óptima del proyecto. En el estudio organizacional y legal se estudia la organización administrativa para la operación del proyecto. Para esto se definen los procesos, los cargos, las funciones y se determinan los requerimientos de infraestructura, de personal y demás egresos propios de la operación. Además se analizan los asuntos legales y la forma como estos impactan económicamente al proyecto. En especial se hace referencia a los costos de constitución y a la carga impositiva. El estudio financiero se estudia la forma de contabilizar las diferentes cuentas del proyecto, ingresos, inversiones, costos y gastos. Se calculan las cuentas financieras, como el capital de trabajo, los gastos de depreciación, la amortización y valor de salvamento. Y finalmente se elaboran los estados financieros del proyecto, flujos de caja, estado de resultados, cuadro de fuentes y usos de efectivo y el balance general del proyecto. En la unidad de evaluación del proyecto se estudia el significado y forma de calcular el punto de equilibrio del proyecto, a calcular la rentabilidad del proyecto con los métodos que tienen y no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, específicamente periodo de recuperación de la inversión, valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo y tasa única de retorno. También se estudia el procedimiento para realizar análisis de sensibilidad, univariable y multivariable y finalmente se estudia el cálculo e interpretación de los índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad del proyecto.